Creció sin conocer la verdad, criada bajo protección y mentiras, pero demasiado rebelde para aceptar el destino que su padre intentó imponerle. Mientras tanto, él creció entre ruinas y sangre, marcado para siempre por la noche en que vio cómo el reino enemigo asesinaba a su madre. El dolor se convirtió en un voto, el odio en su entrenamiento. Fue moldeado para destruir todo lo que llevaba esa sangre. Ella eligió huir, no por cobardía, sino para buscar la verdad en el único lugar donde nunca podría ocultarse, la guerra. Él entró en el campo de batalla decidido a matar al guerrero del reino enemigo, sin dejar lugar a la misericordia ni a la duda. Pero el destino es cruel con aquellos que juran certezas. Cuando el alfa finalmente hirió al enemigo y le quitó el casco, el mundo se detuvo. No era él, era ella, y ella era su compañera. El metal era más pesado de lo que Alicia había esperado. Se ajustó la cota de malla del hombro izquierdo por tercera vez, sintiendo el peso desconocido que le presionaba la clavícula. La armadura robada no había sido hecha para ella. Había sido forjada para un soldado que probablemente ya estaba muerto, olvidado en el almacén de equipo dañado donde ya nadie miraba. Las placas de acero crujían suavemente con cada movimiento, un sonido que la hacía paralizarse y esperar, con el corazón latiendo con fuerza, segura de que alguien la oiría. Nadie lo hizo. El caos de la movilización militar era la tapadera perfecta. Los soldados corrían de un lado a otro por el patio, gritando órdenes, preparando caballos, ajustando armaduras. La noticia había llegado al amanecer. Una ciudad fronteriza estaba bajo amenaza de ataque. Las tropas de Fenrad se acercaban. El rey Ariston había convocado a todos los guardias disponibles para marchar de inmediato, y Alesia, encerrada en sus aposentos desde que había intentado escapar 3 días antes, había visto la oportunidad abrirse como una puerta iluminada en la oscuridad. Ahora o nunca. Terminó de atar las correas de cuero que sujetaban las piezas en su sitio, con los dedos temblorosos, pero decidida. 19 años viviendo entre esas paredes asfixiantes, siendo moldeada, controlada, silenciada, fingiendo ser dócil mientras el lobo que llevaba dentro gruñía para ser liberado. Porque eso era lo que todos allí eran, hombres lobo. El reino de Ariston, y al igual que Fenrad, estaba habitado exclusivamente por criaturas de su especie, atrapadas entre 2 mundos. La transformación completa solo se producía después de los 18 años, cuando el lobo interior maduraba por fin y se fusionaba por completo con el humano. Alicia lo había experimentado hacía menos de 1 año, sintiendo cómo sus huesos se rompían y se reformaban por primera vez, sintiendo cómo el lobo despertaba de verdad, salvaje, fuerte, libre, todo lo que ella nunca podría ser en forma humana. Pero incluso después de la transformación, incluso con el lobo ahora permanentemente despierto dentro de ella, susurrando instintos y poder en su mente, seguía atrapada. No por mucho tiempo. La voz de su padre resonaba en su memoria, fría y definitiva. Lord Kael ha aceptado el matrimonio. Te irás en 5 días. Por fin serás útil para algo. 5 días. El lobo gruñó, arañando sus costillas, exigiendo una libertad que el cuerpo humano no podía darle. Mientras permanecía en esa jaula dorada, Alicia miró su reflejo en un escudo de metal pulido que colgaba de la pared del almacén. Una sombra metálica donde antes había habido una princesa adornada con sedas y joyas. El cabello rubio, normalmente suelto en ondas, como exigía su padre, porque la hacía parecer más dócil, ahora estaba tirante en la nuca, listo para desaparecer bajo un casco. Cogió la espada robada y sintió su peso familiar en la mano. Esta la conocía. Había convencido a los jóvenes guardias para que le enseñaran en secreto, en rincones olvidados del patio de entrenamiento, en almacenes abandonados, en cualquier lugar donde pudiera practicar sin ser vista. Porque las mujeres, especialmente las princesas, no luchaban. Pero Alicia no era como las demás. Nunca lo había sido. Mientras otras chicas nobles aprendían bordado, ella memorizaba movimientos de espada. Mientras ellas practicaban etiqueta, ella fortalecía sus músculos. Era buena, mejor de lo que los guardias esperaban, mejor de lo que ella misma había imaginado. Rápida, precisa, letal cuando era necesario. Pero los hombres lobo luchan con garras y colmillos, podría preguntarse alguien. ¿Por qué espadas? La respuesta era sencilla: control. Transformarse en lobo consumía una cantidad brutal de energía.
La transformación se reservaba para momentos críticos, golpes definitivos, cuando la ventaja de la forma de lobo superaba el coste. Era estrategia, supervivencia, la diferencia entre la victoria y la masacre. Y necesitarás todas las ventajas que puedas obtener. El pensamiento llegó con la voz del lobo, áspera y salvaje, porque no mostrarán piedad si descubren quién eres. Elicia sujetó la vaina a su cinturón, con manos que ya no temblaban. El miedo se había desvanecido, consumido por la determinación que crecía como fuego en sus huesos. Afuera, la voz de un comandante ladraba órdenes. Todos montados en 10 minutos. Marchamos hacia la frontera. Respiró hondo por última vez. Se colocó el casco que convertía su rostro en metal anónimo y salió del almacén directamente al caos del patio. Nadie miró 2 veces a un soldado más que se unía a las filas. La marcha duró 2 días. Elicia cabalgaba en medio de la formación, con la cabeza gacha y el casco siempre puesto. Los demás soldados hablaban a su alrededor. Contaban historias de batallas pasadas, se quejaban del frío y especulaban sobre el enfrentamiento que les esperaba. Ella fingía dormir cuando se detenían a descansar y fingía revisar el equipo cuando alguien se acercaba demasiado. La bestia permanecía alerta, con las orejas atentas a cualquier amenaza y los músculos preparados para huir si la descubrían. Pero nadie sospechaba nada. ¿Por qué iban a hacerlo? ¿Quién imaginaría que la hija del rey Aristin se escondía entre soldados comunes, marchando hacia una batalla que podría matarla? Mejor morir luchando que vivir como una propiedad. El pensamiento era simple, cierto. Cuando llegaron a la ciudad fronteriza, el sol estaba bajo en el horizonte, pintando todo de rojo sangre. Partes de la ciudad estaban en llamas. Los recientes ataques habían dejado cicatrices, y más allá de las murallas dañadas, a través del humo que se elevaba en columnas retorcidas, Alesia podía ver campamentos, las tropas de Fenrod. Su corazón se aceleró. El lobo se agitó, sintiendo el peligro y algo más, algo que ella no podía nombrar. «Formación defensiva», gritó el comandante. «Arqueros en las torres, infantería conmigo». Elicia lo siguió, con la espada desenvainada, tratando de controlar la respiración que se aceleraba dentro del sofocante casco. Esto era real. Esto era... El primer ataque llegó como un trueno. Los guerreros de Fenrad emergieron del humo, la mayoría en forma humana, con armaduras negras. Algunos ya se habían transformado en enormes lobos que aprovechaban su velocidad antes de volver a la forma humana para conservar energía. El choque fue brutal. Metal contra metal, gruñidos contra gritos, sangre que comenzaba a manchar el suelo. Alicia luchó porque no tenía otra opción, y luchó mejor de lo que nunca se le había permitido. Bloqueó un golpe que habría decapitado al soldado que tenía al lado, contraatacando con un corte preciso que alcanzó la garganta de su oponente. Esquivó las garras que rasgaron el aire donde segundos antes había estado su rostro, y giró para clavar su espada entre las costillas de otro atacante. No era la mejor en el campo de batalla, pero era lo suficientemente buena como para sobrevivir. La bestia cantaba con cada golpe, cada victoria, finalmente libre para hacer lo que había nacido para hacer. Esto es vivir, pero incluso los mejores cometen errores. Elicia estaba demasiado concentrada en el oponente que tenía delante y no vio al guerrero que se acercaba por el lado. Era grande, experimentado, y cuando ella finalmente se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Se giró para bloquear, pero él ya estaba dentro de su guardia. Su espada se acercaba en un arco diagonal. Ella intentó desviarla. La espada se deslizó entre las placas mal ajustadas de su armadura, cortándole profundamente el hombro. El dolor explotó, blanco y cegador. Alicia sintió que las piernas le fallaban, sintió que el mundo daba vueltas. Cayó sobre el barro, resbaladizo por la sangre, la suya y la de otros. El impacto le sacó el aire de los pulmones. El guerrero que la había golpeado ya se había vuelto hacia el siguiente oponente, dejándola donde estaba. Alesia apretó los dientes contra el dolor que le desgarraba el hombro. La herida era profunda. Podía sentir la sangre caliente empapando la armadura. Pero los hombres lobos se curaban rápidamente, no al instante. Si pudiera salir de la batalla, si pudiera ganar tiempo, su cuerpo cerraría el corte y reconstruiría el tejido dañado. Pero primero tengo que salir de aquí. Intentó levantarse, pero el mareo la golpeó como una ola. Demasiada pérdida de sangre. Demasiado rápido. Levántate, levántate. Pero su visión se oscurecía.
Su cuerpo ya no le obedecía. La batalla se libraba a su alrededor, pero los sonidos empezaban a desvanecerse. Unas botas pisotearon cerca de su cabeza. La sangre salpicó su casco. La conciencia comenzó a desvanecerse. Cuando la batalla finalmente terminó, cuando el último grito se apagó y el pesado silencio de la muerte se instaló, Raiden caminó por el campo buscando supervivientes. Siempre era la parte que más odiaba, ver los rostros de los muertos. Demasiado jóvenes, demasiado viejos. Todos iguales una vez que la sangre dejaba de fluir. Estaba a punto de pasar a la siguiente sección cuando algo hizo que el lobo que llevaba dentro gruñera. No era una amenaza, sino un reconocimiento. Raiden dejó de fruncir el ceño, giró la cabeza, buscando el origen de la extraña sensación que le recorría la espina dorsal. Y entonces lo vio. Un cuerpo caído a pocos metros delante de él. Una armadura con el escudo de Aristan, demasiado pequeña para la mayoría de los soldados. Inmóvil, algo dentro de él tiró de él. ¿Qué? Raiden caminó hacia el cuerpo caído. Cada paso hacía crecer la extraña sensación. No era peligro. Era algo más profundo, más primitivo. Algo que ponía en alerta al alfa que había en él de una manera completamente diferente. Se arrodilló junto al soldado caído. Vio sangre oscura manchando la armadura en el hombro. Vio el pecho subir y bajar débilmente, vivo, pero apenas. Y entonces la tocó, solo para comprobar el pulso en el cuello, donde la piel quedaba al descubierto entre el casco y la armadura. El mundo explotó. Calor. Un fuego imposible recorriendo cada vena, cada nervio, cada célula. Una conexión brutal que rompía todas las barreras, ardiendo con tanta intensidad que Raiden jadeó, con la mano congelada en su sitio. Su lobo rugió, no por ira o dolor, sino por un reconocimiento absoluto. Compañera, la palabra resonó en cada hueso, cada músculo, cada fragmento de su alma. No, no, no. De todas las posibilidades, no una soldado. Pero el vínculo no se preocupaba por la negación. Ya estaba ahí, sellado, irrevocable. La cadena sagrada que unía dos almas, imposible de romper. Con las manos temblorosas, no por miedo, sino por algo mucho peor. Raiden le arrancó el casco. El cabello rubio se soltó. Ondas doradas se pegaron a su frente con sudor y sangre, extendiéndose por el suelo embarrado como oro deslustrado. Las largas pestañas descansaban sobre las pálidas mejillas. Los labios se separaron, luchando por respirar. Hermosa. El pensamiento llegó antes de que pudiera detenerlo. Brutal e indeseado. Sus ojos se abrieron, verdes como un bosque después de la lluvia, llenos de dolor y confusión, enfocándose lentamente en él, y Alesia lo sintió, incluso a través de la neblina del dolor, incluso mientras la conciencia se desvanecía, lo sintió. La conexión golpeó como un rayo, quemando todas las barreras que ella había construido. Su lobo, siempre controlado, siempre reprimido, se despertó por completo con un aullido silencioso que resonó en toda su alma. Compañero, compañero, compañero. No era un pensamiento, era un conocimiento absoluto, y era él. Alicia miró a los ojos dorados del hombre arrodillado sobre ella, un guerrero del enemigo, demasiado poderoso para ser normal, y comprendió con devastadora claridad que su destino había sido sellado de la forma más cruel posible. No, el pensamiento surgió débil y desesperado. No puede ser él, cualquiera menos él, pero vio en sus dos ojos que él sentía lo mismo. Vio conmoción, vio horror, vio la negación luchando con el reconocimiento y vio el momento exacto en que su mirada se posó en la cresta parcialmente visible de la armadura dañada. La realidad de Ariston golpeó a Raiden como un golpe físico. Maldita sea. La miró de nuevo. Realmente miró el cabello rubio esparcido en el barro sangriento como oro caído del cielo. Miró los ojos verdes que comenzaban a cerrarse por el dolor, pero que aún lo miraban con una confusión devastadora. Miró la boca entreabierta, que luchaba por respirar, los labios manchados de sangre. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Tenía que ser del otro reino, murmuró Raiden para sí mismo, con una voz desesperada que rayaba en la histeria. Una risa sin humor amenazó con escaparse. Tenía que ser hermosa, por supuesto que lo era. Miró al cielo por un segundo, como si pudiera encontrar allí a los antiguos y exigirles explicaciones. Los antiguos tienen un sentido del humor cruel, dijo a nadie en particular, al universo,
al destino que acababa de destruir su vida. Extremadamente cruel. Debido a los millones de hombres lobo que vivían en los reinos, a las innumerables hembras con las que podría haber estado destinado a encontrarse, las antiguas fuerzas que tejen destinos y unen almas habían elegido esto. Una Aristín, demasiado hermosa para ser real e irrevocablemente suya. ¿Por qué no matarme en la batalla? El pensamiento le vino con amargura. Habría sido más misericordioso. El lobo que había dentro de él no se preocupaba por la lógica, la historia o el odio ancestral. Solo sabía una cosa: compañera, herida, proteger. Ahora, no. La palabra salió de ella débilmente, casi inaudible. No estaba claro si se refería a él, al vínculo o a la situación en su conjunto. Pero Raiden no tenía tiempo para existencialismos. Ella estaba perdiendo sangre. La levantó en sus brazos con un cuidado que contrastaba violentamente con la devastación de su rostro. Era ligera, demasiado ligera, incluso con la armadura. «Enemigo», gritaba su mente. «Maldita! Compañera», rugió el lobo. «Es nuestra, protégela, salva». Alicia intentó hablar, pero solo le salió un gemido. El dolor en su hombro se extendía y aunque la curación de los hombres lobo comenzaba a actuar en los bordes de la herida, era demasiado profunda. «Tranquila». Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Comenzó a caminar, llevándola a través del campo de batalla mientras éste se dispersaba lentamente. Sus hombres lo miraban sorprendidos, confundidos al ver al príncipe llevar a una soldado enemiga con tanto cuidado. Pero ninguno se atrevió a cuestionarlo cuando vieron la expresión de su rostro. Algo entre la furia y la desesperación, tan intenso que hizo retroceder a guerreros experimentados. Alicia luchó por mantener los ojos abiertos, luchó contra la oscuridad que la arrastraba hacia abajo, pero estaba perdiendo. Lo último que registró antes de perder el conocimiento fue el calor que la rodeaba, los rápidos latidos de su corazón contra su cuerpo y la devastadora sensación del vínculo que cantaba, incluso cuando todo lo demás se desvanecía. Compañera y luego nada. Durante todo el viaje de regreso al castillo de Fenrad, mientras ella permanecía inconsciente en sus brazos, Raiden libró una guerra silenciosa. El pensamiento martilleaba su mente. Enemigo, sangre maldita. Pero al vínculo no le importaba. Ardía donde quiera que ella tocaba su armadura. Exigía que él la mantuviera cerca, a salvo, viva. Ella es mi compañera. Y esa verdad era más fuerte que cualquier juramento de venganza, más profunda que cualquier odio ancestral. Miró su rostro, pálido e inmóvil contra su pecho. La curación de los hombres lobo estaba funcionando. Podía ver que la sangre se ralentizaba. Podía sentir que su cuerpo comenzaba a reparar el daño, pero aún tardaría horas, tal vez un día entero, en curarse por completo. Tiempo suficiente para que él decidiera qué diablos hacer. ¿Qué hacías allí? La pregunta resonaba sin respuesta. ¿Por qué una princesa de Ariston luchaba en un campo de batalla? No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Cuando el castillo apareció en el horizonte, Raiden tomó una decisión. No la mataría. No podía. El vínculo, literalmente, no se lo permitiría. Intentarlo sería como arrancarse el corazón, pero tampoco podía liberarla. No podía dejar que regresara a Ariston. No cuando cada célula de su cuerpo gritaba que la mantuviera cerca. Las mazmorras. No era lo ideal. El lobo que llevaba dentro gruñó en señal de protesta por meter a su compañera en una celda fría, herida, sola. Pero era la única solución que veía, al menos por ahora, hasta que averiguara qué hacer con esta maldición. Cuando llegaron al castillo, ignorando las voces confusas de los guardias y consejeros que exigían saber quién era la prisionera, Raiden descendió a las mazmorras, la acostó en el catre con un cuidado que contradecía la situación, dio un paso atrás, cerró con llave las barras de hierro que los separaban y se quedó allí, mirándola a través del metal, librando la peor batalla de su vida. El lobo gimió. Los heridos necesitan cuidados. Nuestro enemigo, insistió la mente. Peligro Ariston. Eyesia permanecía inconsciente, pero la curación progresaba. El color volvía lentamente a sus mejillas, su respiración se hacía más profunda. Raiden cerró los ojos y apoyó la frente contra los fríos barrotes. Esto va a destruirme, porque aquí no había un final feliz. No había forma de conciliar lo que exigía el vínculo con quien era ella, con los juramentos que él había hecho, con la sangre que manchaba a ambos bandos de esta maldita guerra.
pero tampoco había forma de alejarse. Alicia se despertó con el peso de una mirada. No era la fría piedra contra su espalda, ni el dolor punzante en su hombro curado, sino la presencia, pesada, intensa, imposible de ignorar, de alguien que observaba cada respiración que tomaba. Abrió los ojos lentamente, adaptándose a la penumbra de la celda, iluminada solo por antorchas lejanas, y entonces lo vio. Estaba allí, al otro lado de los barrotes, inmóvil como una estatua, con sus ojos dorados fijos en ella con una intensidad que le robaba el aire de los pulmones. No había forma de saber cuánto tiempo llevaba allí. Podrían haber sido minutos, podrían haber sido horas. Elijah se obligó a sentarse, ignorando la forma en que su cuerpo protestaba por el movimiento. El silencio entre ellos era denso, cargado de cosas no dichas que parecían llenar cada centímetro de aire de la mazmorra. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Su voz sonó áspera, quebrada por la falta de uso. El tiempo suficiente. Su respuesta fue profunda, controlada. El tiempo suficiente para cuestionar cada decisión que me ha llevado hasta aquí. Alicia se levantó del todo, con las piernas aún temblorosas pero lo suficientemente firmes, y se acercó a los barrotes. Mantuvo la distancia, no demasiado cerca, pero lo suficiente como para ver los detalles que la batalla había ocultado. La delgada cicatriz sobre su ceja, la tensión en su mandíbula, la forma en que respiraba como si estuviera librando una guerra dentro de sí mismo. ¿Sabes mi nombre?, preguntó. Alicia Ariston. Pronunció su apellido como si fuera ceniza en su lengua. La única hija del rey Ariston. Se le revolvió el estómago. Él sabía exactamente quién era ella. ¿Y el tuyo?, preguntó Alicia, aunque ya sabía la respuesta. Alicia preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Raiden se acercó a los barrotes. Príncipe heredero de Fenrad, alfa de la manada real, hijo del rey que tu padre intentó asesinar. ¿Intentó? La palabra cayó con peso. El vínculo. Alicia forzó las palabras a través de su garganta apretada. ¿Lo sentiste? No era una pregunta. Sí. La confirmación llegó con fuerza. Compañera. La palabra cayó entre ellos como una piedra lanzada al agua tranquila. Alicia cerró los ojos, tratando de estabilizar la respiración que se aceleraba peligrosamente. Entonces, sabes que no puedo. Yo tampoco. La interrupción fue brusca. Abrió los ojos y se encontró con la mirada de él a través del hierro. Había algo devastador en ella. Algo que parecía una mezcla de desesperación, rabia y necesidad. La loba que llevaba dentro gruñó bajo, reconociendo su llamada, exigiéndole que se acercara, que lo tocara, que reclamara lo que era suyo. Alicia dio un paso, luego otro, hasta que se encontró a pocos centímetros de los barrotes, lo suficientemente cerca como para sentir su calor a través del frío hierro. No lo hagas, dijo Raiden con voz áspera, pero no retrocedió. Más bien, se inclinó hacia ella. No te acerques tanto. No me mires así. Así se detuvo apretando la mandíbula. ¿Cómo?, susurró Alicia, como si todo esto fuera posible. Su mano se movió antes de que pudiera pensar, atravesando los barrotes. Sus dedos se detuvieron a un pelo de los suyos. El aire entre ellos estaba cargado, demasiado pesado para respirar. Raiden miró su mano, tan cerca, casi tocándola, y algo se quebró en su expresión. Levantó su propia mano, y sus dedos encontraron los de ella. La puerta en lo alto de las escaleras se abrió de golpe. Unos pasos pesados retumbaron con velocidad y furia, resonando en las paredes de piedra como una tormenta. Raiden se apartó de los barrotes al instante, adoptando una postura defensiva por puro instinto, y entonces apareció. El rey de Fenrad era una fuerza de la naturaleza, incluso en forma humana. Alto, corpulento, con el pelo gris que antes había sido negro y ojos dorados, tan parecidos a los de sus hijos, que ardían con una furia ancestral. Las cicatrices marcaban sus brazos desnudos, prueba de décadas de guerra. Y cuando vio a Alicia a través de los barrotes, cuando su mirada se posó en el escudo aún parcialmente visible, en la armadura apilada en la esquina de la celda, su expresión se transformó en algo terrible. Ariston. La palabra salió como un gruñido. Trajiste sangre de Ariston a mi castillo, a mis mazmorras, y ella sigue respirando. Padre, comenzó Raiden. Silencio. La voz del rey retumbó como un trueno. ¿Te atreves a interrumpirme? ¿Te atreves a cuestionarme cuando una Ariston vive bajo mi techo?
Los guardias se alinearon detrás de él, con las manos en las empuñaduras de las espadas, los ojos nerviosos entre el rey furioso y el príncipe tenso. El rey se volvió hacia los guardias. «Abrid la celda ahora mismo». «No». Raiden se movió, bloqueando el paso entre su padre y los barrotes. «No la tocarás. Muévete». «No». El rey se acercó a su hijo, y había algo peligroso en su forma de moverse. «Esa mujer lleva el nombre del hombre que irrumpió en mi casa, que entró en mis aposentos, que agarró a tu madre por el pelo y le cortó el cuello mientras ella suplicaba por tu vida y la mía». Cada palabra era como un golpe. Alicia sintió que el mundo se inclinaba y la bilis le subía por la garganta. «Eso no fue una guerra», continuó el rey, con voz cada vez más dura. «No fue una batalla. Fue un asesinato, una ejecución. Vino durante una celebración sagrada, cuando bajamos la guardia y la mató por la tierra». «Lo sé», intentó Raiden. «Tenías 8 años». El rey se abalanzó hacia adelante, deteniéndose a pocos centímetros del rostro de su hijo. «Viste su sangre en el suelo de mármol. Oíste los gritos y juraste sobre su tumba, que destruirías todo lo que llevara el nombre de Aristin». Alicia se agarró a los barrotes para no caer, con lágrimas ardiendo en sus ojos. «No lo sabía», dijo, con la voz quebrada, desesperada. «No sabía nada de eso». El rey se volvió hacia ella, y el odio en sus ojos era tan visceral que Alicia retrocedió sin querer. «¿Crees que me importa lo que sabías?». Se acercó a los barrotes. Raiden se movió para interponerse, pero el rey lo empujó a un lado con brutal fuerza. «Lleva su sangre, su nombre, y eso es suficiente. Padre, detente. El rey Aristan se ha enterado de que su hija está aquí», dijo el rey, con la mirada aún fija en Alicia. «Hemos interceptado a los mensajeros esta mañana. Está marchando con todo el ejército, alegando que hemos secuestrado a su princesa y utilizándote como excusa para atacar». El corazón de Alicia se detuvo. «No, no lo haría. No le importas», interrumpió el rey con voz seca. «Quiere un pretexto, y tú se lo has dado gratis». Se volvió hacia Raiden. «Así que te lo diré una vez, hijo mío. Abre esta celda y acaba con ella rápidamente, con misericordia si quieres. Pero ahora, antes de que el ejército de Aristin llegue a nuestras puertas exigiendo que le devolvamos a su princesa». «No», la respuesta de Raiden fue firme. «Es una orden. No puedo». La voz de Raiden estalló, rebotando en las paredes. Se produjo un silencio sepulcral, luego más bajo, devastador. «Ella es mi compañera». El mundo se detuvo. El rey se quedó completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Luego, horror. Luego furia tan intensa que el aire mismo parecía vibrar. «No», susurró. «Dime que no es cierto». «Es cierto». Raiden sostuvo la mirada de su padre. «Lo sentí cuando la toqué en el campo de batalla. El vínculo se selló. Ella es mi compañera y físicamente no puedo matarla, aunque quisiera». «Me han maldecido», rugió el rey, golpeando con los puños la pared de piedra con tanta fuerza que la agrietó. «Han unido a mi hijo con la hija del asesino de mi esposa». Se volvió hacia Alicia y algo en sus ojos parecía ahora roto, algo como un viejo dolor que afloraba a la superficie. «Tu madre», dijo con voz temblorosa, «te suplicó, Raiden, por mí». Y Aristin se rió mientras la desangraba. «Y ahora tú, su hija, estás unida a mi hijo». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Alicia. «Yo no elegí esto. Yo no elegí a mi padre. Yo no elegí el vínculo, pero tú lo tienes». El rey se abalanzó de nuevo contra los barrotes. «Y cada segundo que respiras bajo este techo es una traición a su memoria, una traición a su juramento». Se volvió hacia Raiden. «Juraste sobre la tumba de tu madre que destruirías todo lo que tuviera sangre de Aristan. Sé lo que juré. Entonces hazlo». La orden llegó como un trueno, porque perdonarla es traicionar a tu madre. Es escupir sobre su memoria. Es decir que su sangre importaba menos que esto. «Ella es mi compañera». Raiden le gritó. «¿Y sabes lo que eso significa? Sabes que no puedo, que el lobo no lo permitirá. Así que elige». El rey dio un peligroso paso hacia su hijo. «Eliges a la hija del asesino por encima de la memoria de tu propia madre». «No es una elección», dijo Raiden con voz quebrada. «No cuando existe el vínculo. No cuando intentar matarla sería como arrancarme el corazón». El rey permaneció en silencio durante un largo momento, respirando con dificultad,
con los ojos ardientes de furia y dolor entrelazados. Entonces, el rey Aristán llegará en 3 días con un ejército, exigiendo que le devuelvan a su hija. Ahora su voz será controlada, fría, y cuando llegue, la entregaré públicamente en las puertas del castillo para que todos vean que no negociamos con asesinos. No puedes. Y tú, continuó el rey, ignorando la interrupción, te mantendrás alejado de esta mazmorra, alejado de ella, o te eliminaré de la línea de sucesión. El silencio que siguió fue absoluto. No lo harías, dijo Raiden, pero la incertidumbre se apoderó de su voz. Pruébame, dijo el rey volviéndose hacia los guardias. Nadie entra ni sale de esta celda sin mi permiso directo, y si el príncipe intenta volver aquí, miró a su hijo, encadenadlo también. Empezó a subir las escaleras, pero se detuvo y miró a Alicia por última vez. 3 días, muchacha Aristán, disfruta del hecho de que no te mataré, porque cuando llegue tu padre, yo mismo te devolveré. Con eso desapareció por las escaleras, seguido por los guardias, dejando a 2 nuevos guardias apostados a la entrada de la celda. Raiden se quedó paralizado, mirando fijamente el lugar donde había desaparecido su padre, con los puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos como la cal. Raiden, comenzó Alicia. No. Él se volvió hacia ella y había tormento en sus ojos dorados. No hables, no lo hagas más difícil. Me obligará a casarme, susurró ella. Mi padre, cuando descubra lo que hice. Lo sé. Raiden se acercó a los barrotes por última vez y extendió la mano a través del hierro para tocarle la cara. El contacto fue breve, desesperado, y no sé cómo detenerlo. No sin iniciar una guerra, no sin traicionar a mi propio reino. La soltó y dio un paso atrás, y entonces se fue. Se oyeron pasos pesados subiendo las escaleras, dejando a Alicia sola en la oscuridad. El tiempo en el calabozo no transcurría de la misma manera. Alicia perdió la cuenta de cuántas veces el silencio se hizo tan denso que tuvo que obligarse a respirar solo para recordar que aún estaba viva. No había ventanas, no había forma de saber si era de día o de noche, excepto por las antorchas que ardían a intervalos regulares, proyectando sombras que bailaban por las paredes de piedra como fantasmas inquietos. Él la mató. Las palabras del rey resonaban sin cesar, una letanía cruel que no le permitía descansar. Y lo peor era que Alicia ya no podía negarlo. Ya no podía esconderse tras la cómoda ignorancia en la que había vivido durante 19 años. Su padre era un monstruo y ella era su hija. ¿Eso me convierte a mí también en un monstruo? La pregunta flotaba en el aire frío, sin respuesta. Pasos. Alicia levantó la cabeza de golpe, con el corazón ya acelerado antes incluso de reconocer el patrón. Raiden salió de las sombras y se miraron en silencio. No era el silencio incómodo de 2 desconocidos, era el silencio devastador de 2 personas que sabían exactamente lo que pensaba el otro y no tenían palabras para solucionarlo. «¿Has vuelto?», dijo Alicia por fin. «Sí, aunque no debería haberlo hecho». Raiden se acercó a los barrotes y Alicia lo vio entonces. El agotamiento en sus ojos, las oscuras ojeras, la tensión en su mandíbula, que delataban noches de insomnio. «¿Cuánto tiempo queda?», preguntó ella. «Menos de 2 días». 2 días. Alicia se acercó a los barrotes hasta quedar a pocos centímetros de él, y entonces su voz se volvió más baja, casi un susurro. «Cuando me haya ido, ¿cómo será para ti?». Raiden cerró los ojos como si la pregunta le causara dolor físico. «No lo sé, Raiden. No sé cómo voy a despertarme sabiendo que ya no estarás aquí». Él la interrumpió con voz áspera. «No sé cómo voy a respirar cuando el vínculo empiece a gritar que estás demasiado lejos, que estás sufriendo y yo no puedo hacer nada». Abrió los ojos y en ellos se reflejaba el tormento. «Dicen que perder a tu pareja es morir lentamente, que cada día sin ella es una agonía y que tendré que vivir así sabiendo que estás viva en algún lugar. Pero nunca volveré a tocarte, a verte, a tenerte cerca». Alicia sintió que las lágrimas le quemaban. «Y yo también te sentiré, incluso lejos, incluso cuando mi padre me encierre, me case con otro hombre, me destroce de todas las formas posibles, te sentiré aquí». Se llevó una mano al pecho, como si siempre me faltara una parte de mí. «Alicia». Raiden extendió la mano a través de los barrotes y sus dedos encontraron los de ella. El contacto fue eléctrico, devastador. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo dejamos ir cuando todo en nosotros grita que nos aferremos? No lo sé. Entrelazó sus dedos con los de él, aferrándose como si fuera lo único real que le quedaba.
Pero no veo otra opción. Tienes un reino, un pueblo, un deber que no puedes abandonar por mí. Y si quisiera, la pregunta salió entrecortada. Y si quisiera decir que el reino puede arder, que no me importa nada excepto que a ti te importe. Eyesia le apretó la mano. Y por eso duele tanto, porque eres exactamente quien se supone que debes ser. Bueno, honorable, y no puedo pedirte que cambies eso. El silencio volvió a caer, demasiado pesado para romperse fácilmente. Raiden acercó su mano, presionándola contra su pecho, sobre el corazón que latía de forma irregular. Te voy a echar de menos incluso sin haberte tenido realmente. Te voy a echar de menos como si hubiera perdido algo esencial. Yo también. Las lágrimas finalmente cayeron. Pensaré en ti todas las noches. Me preguntaré si estás bien, si logras seguir adelante. No tendré paz sin ti, dijo Raiden, con voz firme a pesar del dolor. Pero sobreviviré, porque tengo que hacerlo. Alicia esbozó una sonrisa a través de sus lágrimas. Prométeme una cosa, cualquier cosa, no me odies. Después de que me haya ido, después de que pase el tiempo y todo esto se convierta en un recuerdo, no me odies por el nombre que llevo. Raiden soltó su mano, sacó las llaves y abrió la celda con movimientos que parecían automáticos. La puerta crujió al abrirse y él entró, acortando la distancia hasta que no quedó espacio entre ellos. Nunca podría odiarte, susurró, levantando la mano para acariciar su rostro con una delicadeza devastadora. Aunque lo intentara, aunque fuera más fácil, no podría. Alicia cubrió su mano con la suya, girando la cara para besar su palma. Entonces dame algo que recordar. En los 2 días que nos quedan, dame un recuerdo que no sea solo dolor. No estaba claro quién se movió primero, y de repente, su boca estaba sobre la de ella, y el mundo desapareció. No fue un beso de pasión imprudente, fue un beso de despedida. 2 personas abrazándose sabiendo que era la única vez que después de esto no habría nada más que ausencia y añoranza y el eco de lo que podría haber sido. La mano de Raiden se deslizó hacia arriba para sostener su rostro con una delicadeza que contrastaba con la desesperación del beso. Y Alicia se aferró a él, clavándole los dedos en la ropa, acercándolo más a ella, tratando de grabar cada detalle en su memoria. Su calor, su aroma, la forma en que respiraba contra ella. Duró segundos, tal vez minutos. El tiempo perdió todo su significado, y entonces la realidad regresó como agua helada. Raiden se apartó primero, retirándose tan lentamente como se había acercado, con los ojos cerrados, respirando de forma irregular, como si abrir los ojos lo hiciera todo demasiado real. Esto nunca debería haber pasado, dijo con voz áspera. Pero pasó, susurró Alicia, tocándose los labios con dedos temblorosos. Y no me arrepiento, aunque sé que eso lo hace todo más difícil. Raiden abrió los ojos y en ellos había mucho. Dolor, deseo, resignación. Yo tampoco. Alicia sintió que nuevas lágrimas se derramaban. Raiden, tengo que irme. Pero él no se movió. Se quedó allí, mirándola como si estuviera memorizando cada detalle. Antes de que no pueda, entonces vete. Alicia forzó las palabras a través de su garganta apretada. Él le tocó la cara por última vez, solo un roce de dedos contra su mejilla mojada por las lágrimas. Luego salió de la celda, cerrando la puerta de nuevo con manos que temblaban visiblemente. Te voy a extrañar, dijo, con la voz quebrada. Todos los días, todas las noches, para siempre. Lo sé, dijo Alicia, agarrándose a los barrotes y viéndolo alejarse, porque yo también te voy a echar de menos. Y entonces él desapareció por las escaleras, dejando a Alicia sola con el recuerdo del beso aún ardiendo en sus labios y la devastadora comprensión de que, en este caso, el amor no era más que otra forma de tortura, porque ahora sabía exactamente lo que estaba perdiendo, y eso lo hacía todo infinitamente peor. La visita llegó la noche siguiente. Alicia estaba tumbada en el catre mirando fijamente al techo de piedra cuando oyó los pasos, pesados, lentos, diferentes a los de Raiden. Se incorporó, con el corazón acelerado, y lo vio salir de las sombras. El rey de Fenrath, solo de nuevo. Pero esta vez había algo diferente. La furia había desaparecido por completo, sustituida por algo mucho peor. Cansancio, vacío, como si hubiera llevado una carga durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al dejarla. Se detuvo ante los barrotes y se limitó a mirarla en silencio. Alicia se levantó y se acercó lentamente.
Majestad, ¿sabe lo que es perder a un compañero? La pregunta llegó sin preámbulos, sin contexto, simplemente lanzada al aire como una piedra en aguas tranquilas. Alicia negó con la cabeza. Es despertarse cada mañana y durante un segundo, solo un segundo, olvidar que ella se ha ido y luego recordar y tener que morir de nuevo. El rey no apartó la mirada. Es ver su lugar vacío en la mesa, su silla en el consejo, la mitad de la cama que nunca volverá a estar caliente. Se acercó más. Es oír risas en el castillo y recordar el sonido de la suya. Es ver a otras parejas caminar juntas y sentir cómo algo dentro de ti se rompe cada vez. Es pasar décadas existiendo, pero sin vivir realmente. Alicia sintió como las lágrimas le picaban en los ojos. ¿Por qué me cuentas esto?, susurró. Porque mi hijo te mira como yo la miraba a ella. La voz del rey era controlada, pero había dolor debajo de ella. Y no sé si quiero salvarlo de eso, o si quiero que sienta lo que yo sentí, que sufra como yo sufrí. No lo entiendo. ¿Crees que no lo he visto?, interrumpió el rey. ¿Crees que no sé que viene aquí a pesar de que se lo he prohibido? ¿Que te toca como si fueras preciosa cuando debería odiarte? Silencio. Él te ama. No tiene más remedio que amarte. Eso es lo que pasa con las parejas, dijo el rey. Y las palabras cayeron como una sentencia de muerte. Quizás él aún no lo sabe. Quizás está luchando contra ello. Pero yo reconozco esa mirada porque yo la he tenido y lo destruirá. No si yo me voy, dijo Alicia, con voz firme a pesar de las lágrimas. No si me entregas a mi padre y no volvemos a vernos nunca más. ¿Crees que la distancia importa? El rey soltó una risa amarga y sin humor. Al vínculo no le importa la distancia. Él lo sentirá cuando tu padre te haga daño. Sentirá cada dolor, cada humillación, cada noche que sufras, y morirá lentamente sabiendo que no puede hacer nada. Se acercó aún más hasta que solo las rejas los separaban. Al igual que yo morí cuando ella murió, mi cuerpo seguía aquí. Pero la parte que importaba, la parte que sabía cómo vivir, murió con ella. Entonces ayúdame, suplicó Alicia. Ayúdame a escapar. Huye de ambos reinos. Desaparece para que Raiden no tenga que elegir. ¿Y a dónde irías? La pregunta fue tajante. No hay ningún lugar en este mundo donde el vínculo no te encuentre. Ningún lugar donde tu padre no te busque. Ningún lugar donde mi hijo no sienta tu dolor. El rey dio un paso atrás y la miró con algo que casi parecía lástima. Mañana al atardecer, tu padre llegará con soldados para reclamar. Hizo una pausa. Y yo te entregaré públicamente para que todos lo vean. Y Raiden lo verá, porque necesita comprender que algunas decisiones no nos corresponden a nosotros. El rey se dio la vuelta para marcharse. Y tal vez, si te ve irte, si te ve volver con tu padre, tal vez consigas sobrevivir a lo que vendrá después. ¿No lo crees?, dijo Alicia. El rey se detuvo, sin darse la vuelta. No, admitió en voz baja. Pero es la única esperanza que tengo, porque la alternativa es ver a mi hijo morir de la misma manera que yo morí, y no sé si podré sobrevivir a eso otra vez. Y entonces desapareció, dejando a Alicia sola con la comprensión de que este hombre, este rey feroz y destrozado, no estaba luchando contra ella. Luchaba por salvar a su hijo de la misma sentencia que él había sufrido, y no sabía cómo. La alarma sonó al amanecer. Alicia estaba tumbada en el catre, mirando al techo, cuando la campana que había sobre ella comenzó a sonar, fuerte, urgente, resonando por todo el castillo como un grito de guerra. Luego llegaron las voces: ejército avistado, posiciones en las murallas, soldados al norte, preparad las defensas. Se oyeron pasos corriendo en todas direcciones. El metal resonaba, se gritaban órdenes. Todo el castillo se sumió en un caos controlado. Alicia se acercó a los barrotes para intentar oír más, y entonces lo sintió a través de la piedra, a través de la distancia. El ritmo constante y rítmico de los tambores de guerra. Pesado, implacable. Cada golpe era como una cuenta atrás hacia el final. El rey Aristin había llegado. Un guardia bajó corriendo y se detuvo frente a la celda, con la respiración entrecortada. Mensaje del rey. Serás entregada al atardecer en las puertas principales públicamente. Ayesia asintió lentamente. El día llegó con el sonido de los tambores. Alicia había pasado la noche despierta, escuchando el golpeteo constante que nunca cesaba. El ejército de su padre estaba ahí fuera, tan cerca que podía sentir la vibración a través de las paredes de piedra, como si todo el castillo temblara de anticipación. Arriba, en el castillo,
Los pasos no dejaban de correr. Las voces gritaban órdenes. El metal resonaba contra el metal, preparativos para la guerra que no cesaban. Y entonces los pasos descendieron hacia ella. Muchos pasos, la escolta oficial. La puerta en lo alto de las escaleras se abrió y 4 guardias bajaron en formación. Detrás de ellos, vestido con una armadura negra formal que reflejaba la luz de las antorchas, venía Raiden. Sus miradas se cruzaron a través de los barrotes. Ninguno de los dos habló. No había palabras para ese momento. Solo el peso aplastante de todo lo que estaba a punto de suceder. Uno de los guardias abrió la celda y la puerta chirrió al abrirse. «Princesa Aristine», dijo con voz formal y controlada. «Es la hora». Ella salió de la celda con la cabeza alta, negándose a mostrar miedo. Los guardias se colocaron a su alrededor, sin agresividad, pero claramente preparados para impedir cualquier intento de fuga, como si ella tuviera algún lugar al que huir. Raiden no se acercó. Mantuvo la distancia, pero nunca apartó los ojos de ella. Había mucho en ellos. Tormento, desesperación y algo que parecía una disculpa silenciosa por no poder cambiar lo que estaba a punto de suceder. Alicia esbozó una pequeña sonrisa. No fue feliz, fue triste. Resignada, pero era real. «No pasa nada», intentó decir con la mirada. «Estás haciendo lo que tienes que hacer». Pero por la mirada en sus ojos, él no aceptaba ese perdón. La procesión comenzó a subir por pasillos de piedra y escaleras en espiral. Y entonces llegaron al gran salón, y Ayesia comprendió que no sería algo privado. El salón estaba abarrotado. Nobles, consejeros, soldados, sirvientes, todos apretujados contra las paredes, formando un estrecho pasillo en el centro. Cientos de personas y todas ellas mirándola con ojos ardientes, de una emoción que ella no podía nombrar del todo. El silencio cuando la vieron fue ensordecedor. Entonces alguien escupió: «Asesina». La palabra vino de algún lugar entre la multitud, la voz de un hombre áspera por el odio, y fue como si se rompiera una presa. La hija del monstruo sanguinario Aristan. Debería estar muerta. Quemadla con su padre. Las voces estallaron por todos lados, aumentando en volumen y furia. La gente se acercó más. Los guardias se vieron obligados a usar las lanzas para mantenerlos a raya. Rostros retorcidos por el odio gritaban cosas que hacían temblar a Alesia. «Ella mató a nuestra reina. Sangre maldita. Traidora». Alicia se obligó a seguir caminando. Cada paso le costaba más que el anterior. Mantuvo la mirada fija al frente, negándose a mirar los rostros furiosos, pero las palabras seguían golpeándola como golpes físicos. «Me odian». Por supuesto que lo hacían. Llevaba el nombre del hombre que había arruinado sus vidas. No importaba que ella no lo supiera. No importaba que hubiera huido de él. Para ellos, ella era simplemente otra aristócrata, otra enemiga. Alguien lanzó algo. Alicia no vio qué era, solo sintió que le salpicaba el hombro. Fruta húmeda, podrida, tal vez en mal estado. «Lárgate de aquí. Vuelve con tu padre monstruo. Enviadla de vuelta hecha pedazos». Uno de los guardias golpeó su lanza contra su escudo, haciendo resonar el sonido. Silencio por orden del rey, pero apenas importaba. El odio era palpable, una cosa viva que llenaba la sala y amenazaba con asfixiarla. Alicia sintió que las lágrimas le quemaban, pero se negó a dejarlas caer. No les daría la satisfacción de verla quebrarse. Raiden se movió entonces, sutilmente, pero con determinación. Se colocó más cerca, como un escudo humano entre Alesia y la parte más violenta de la multitud. No la tocó, no habló, pero el mensaje era claro. «Tócala y responderás ante mí». Algunos en la multitud se dieron cuenta. Murmullos confusos comenzaron a mezclarse con los gritos de odio. «¿Por qué la protege? Es una prisionera, no una invitada. ¿Ha perdido el príncipe la cabeza?». Por fin llegaron al final del salón, donde les esperaba el rey de Fenrad. Vestía una armadura completa, no una armadura ceremonial decorativa, sino una armadura de batalla real, probada, marcada, lista para la guerra. La miró brevemente al pasar y algo brilló en su rostro. Luego se volvió hacia la multitud, y su voz retumbó en el salón. Silencio. La orden fue absoluta. La multitud se cayó al instante, aunque el odio seguía flotando en el aire. «Esta mujer», dijo el rey, señalando a Ayesia, «lleva un nombre que todos tenemos motivos para odiar, pero está bajo la custodia de Fenrad, y cualquiera que le ponga la mano encima sin permiso será tratado como un traidor. ¿Entendido?».
murmullos renuentes de acuerdo. Bien, el rey se dio la vuelta. Ahora, terminemos con esto. La procesión continuó por pasillos laterales, alejándose de la multitud enfurecida hacia las puertas principales. Pero Alicia aún podía oír los gritos resonando detrás de ellos. Cada palabra era una cicatriz que nunca sanaría del todo. Cuando finalmente llegaron a las enormes puertas que daban al exterior, el rey se detuvo. Hizo un gesto y los guardias comenzaron a abrir las puertas. Había muchos soldados, en perfecta formación, con armaduras relucientes bajo el sol, que comenzaba a ponerse, y estandartes con el escudo de Aristan ondeando al viento. Y al frente de todos ellos, montado en un caballo negro que parecía tan cruel como su jinete, allí estaba él, el rey Aristan. Elesia no lo había visto en días, pero le parecía que había pasado toda una vida. Era exactamente como lo recordaba, alto, corpulento, con el cabello oscuro que comenzaba a encanecer en las sienes, un rostro tallado con líneas duras que nunca habían conocido la dulzura, y esos ojos, gris tormenta, fríos como el hielo, fijos en ella con una intensidad que le revolvió el estómago. No había amor allí, ni preocupación paternal, solo ira fría y calculada. Pero también había algo más, algo en sus ojos cuando vio cómo estaba situada entre los guardias, como una prisionera, pero también protegida. Sorpresa, y luego una furia aún mayor. El rey de Fenrath caminó hasta el borde de la escalera que conducía a las puertas, con Elesia y Raiden detrás de él. Los dos ejércitos estaban separados por unos 50 metros de terreno abierto. Era territorio neutral, pero la tensión era tan densa que parecía sólida. «Rey Aristan», llamó el rey de Fenrith, con una voz que atravesó el silencio. «Ha venido a recuperar su propiedad». El insulto fue deliberado. Elesia sintió más que vio cómo Raiden se tensaba detrás de ella. El rey Aristan desmontó con movimientos fluidos que desmentían su edad. Dio unos pasos hacia adelante y se detuvo al borde de su propio ejército. «He venido a recuperar a mi hija», corrigió, con voz grave y controlada, «que fue secuestrada mientras viajaba». ¿Un acto de guerra el secuestro? El rey de Fenrath soltó una risa sin humor. «¡Qué historia tan interesante! Dime, Aristan, ¿parecía tu hija que se resistía cuando la encontraron en el campo de batalla vestida de soldado?» Un murmullo recorrió ambos ejércitos. Aristan no pestañeó. Claramente manipulada, engañada. «Mi hija no tendría opciones propias. Tan inapropiado». «Tu hija», dijo el rey de Fenrath, endureciendo la voz, «parece haber tomado bastantes decisiones, incluida la de huir de ti». «Mentiras», espetó la palabra. «Fenrath siempre ha mentido. Siempre ha tergiversado la verdad para presentarse como la víctima cuando todo el mundo sabe lo que todo el mundo sabe». El rey dio un paso adelante. «Que invadisteis mi palacio durante una celebración sagrada. Que asesinasteis a mi compañera desarmada. Que intentasteis matar a mi hijo de 8 años». El silencio que se produjo fue absoluto. Los soldados de ambos bandos intercambiaron miradas. Esto era más que diplomacia. Era un ajuste de cuentas que llevaba décadas gestándose. El rey Aristan sonrió. Era una expresión terrible, sin calidez, sin humor, solo con el filo afilado de una espada. «Tu compañera murió en la guerra. Sin duda, es trágico, pero la guerra tiene consecuencias». Entonces miró directamente a Alicia. «Ahora, hija mía, inmediatamente, o habrá motivos para tomar lo que es mío por la fuerza». «No». La palabra salió de la boca de Alicia antes de que pudiera detenerla, antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera sopesar las consecuencias. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Alicia salió de detrás del rey de Fenrath y se colocó donde todos pudieran verla claramente. «No», repitió, con voz más firme ahora. «No voy a volver contigo». El rey Aristan entrecerró los ojos. «Elesia, vuelve a tu sitio. Está claro que estás confundida». «No estoy confundida». Alicia bajó otro escalón. «Por primera vez en mi vida, veo las cosas con claridad». Silencio. La orden resonó como un latigazo. «No se habla sin permiso. Me has silenciado durante 19 años». Su voz se elevó, resonando. «Me alimentasteis con mentiras. Me dijisteis que los Fenrath eran monstruos, que la guerra comenzó porque ellos atacaron primero, que su reina murió en una batalla justa». Podía sentir a Raiden tenso detrás de ella. Podía sentir al rey de Fenrath observando con atención. «Pero era mentira», continuó Alicia. «Todo era mentira.
Invadisteis durante una celebración sagrada. Asesinasteis a una mujer desarmada. Dejasteis a un niño de 8 años viendo cómo su madre moría en el suelo. Se oyeron murmullos entre los soldados de Ariston. Algunos parecían conmocionados, otros confundidos, pero todos escuchaban. El rey Ariston dio un paso amenazador hacia adelante. ¿Te atreves a decir la verdad?, gritó Alicia. Porque soy tu hija, pero no soy tú. Y no voy a pasar ni un día más viviendo entre tus mentiras, siendo vendida para sellar tus alianzas, fingiendo que eres otra cosa que el monstruo que siempre has sido. El silencio que siguió fue tan absoluto que Alicia podía oír los latidos de su propio corazón. El rey Ariston se quedó completamente inmóvil, con el rostro tallado en piedra. Pero ahora había algo en sus ojos, una furia tan intensa que el aire a su alrededor parecía vibrar. Tú, dijo con voz grave y peligrosa, acabas de cometer traición, contra tu familia, contra tu reino, contra mí. Entonces soy una traidora, respondió Alicia, manteniendo la voz firme, incluso cuando el miedo le rugía en las entrañas. Prefiero ser eso antes que cómplice. El rey Ariston se volvió hacia sus soldados. Lleváosla ahora. 10 soldados se movieron a la vez, cruzando el terreno neutral hacia las escaleras, y Raiden se movió. Apareció al lado de Alicia tan rápido que ella apenas lo vio, con la espada desenvainada, colocándose entre ella y los soldados que se acercaban. Un paso más, dijo Raiden, con voz afilada como el acero. Y eso es una declaración de guerra. Los soldados se detuvieron, mirando al rey Ariston en busca de instrucciones. Apártate, muchacho, dijo Ariston. Es mi hija, mi propiedad. No tienes derecho. Está bajo la protección de Fenrad. Raiden intervino. Y cualquiera que la toque responderá ante mí. Raiden, el rey de Fenrad, dijo detrás de ellos, con voz expectante y amenazante. Piensa en lo que estás haciendo. Estoy pensando, respondió Raiden sin volverse, y elijo protegerla. El rey permaneció en silencio durante un largo momento. Luego exhaló, heavy resignado, y bajó para colocarse junto a su hijo. Entonces Fenrad elige protegerla, declaró el rey con voz sonora. Alicia Ariston está bajo nuestra custodia. Cualquier intento de llevársela por la fuerza se considerará un acto de guerra. El rey Ariston miró al padre y al hijo con un brillo peligroso en los ojos. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Estás iniciando una guerra por una chica que ni siquiera es tuya. Ella es mi compañera, dijo Raiden. El mundo se detuvo. Alicia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Lo había dicho públicamente delante de ambos ejércitos, delante de su padre. Ya no había vuelta atrás. Se escucharon murmullos. Los soldados de ambos bandos estaban conmocionados, confundidos, horrorizados. El vínculo de pareja era sagrado, inquebrantable, y Raiden acababa de declarar que estaba unido a la hija del mayor enemigo del reino. El rey Ariston se quedó completamente inmóvil durante 3 segundos. Luego comenzó a reír. Era un sonido terrible, sin humor, sin alegría, solo crueldad destilada. Tu pareja, repitió, sin dejar de reír. Perfecto, absolutamente perfecto. Han unido al príncipe de Fenred con la hija del hombre que mató a su madre. Dejó de reír de repente y su rostro volvió a adoptar esa máscara fría. No importa. Estén unidos o no, ella es mía, y la recuperaré, aunque tenga que quemar este castillo hasta los cimientos. Inténtalo, dijo Raiden en voz baja y peligrosa, y descubre lo que pasa cuando tocas lo que es mío. El rey Ariston miró a su hija por última vez. Tú elegiste tu bando, Alicia. Recuérdalo cuando todo se derrumbe, cuando este reino que protege sangre por tu culpa, cuando muera gente porque no supiste obedecer. Se volvió hacia sus soldados. Preparaos para el asedio. Nadie entra ni sale de este castillo. Y cuando las murallas caigan, porque caerán, reclamaré lo que es mío. Eso es una declaración de guerra, dijo el rey de Fenrad. Sí, confirmó el rey Ariston. Es exactamente eso. Se subió a su caballo con un movimiento fluido y miró al castillo por última vez. 3 días, dijo. 3 días para entregar a mi hija y evitar un derramamiento de sangre. Después de eso comenzaremos. Con eso dio la vuelta a su caballo y cabalgó de regreso hacia su ejército. Los soldados lo siguieron en formación, comenzando a desplegarse y formando líneas de asedio alrededor del castillo. El rey de Fenrad se volvió hacia Raiden y había algo destrozado en sus ojos. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Sí,
respondió Raiden, sin dejar de mirar al rey Ariston. He iniciado una guerra. El rey miró a Alicia y luego a su hijo. Espero que ella lo valga, porque esto nos costará todo. Comenzó a subir los escalones de vuelta al castillo, gritando órdenes. Cerrad las puertas, preparad las defensas. Quiero arqueros en las torres y racionar los suministros a partir de ahora. Los soldados corrieron en todas direcciones y el castillo se transformó en una fortaleza sitiada en cuestión de minutos. Alicia se quedó quieta, viendo cómo el ejército de su padre se extendía a su alrededor como una red que se cerraba. Entonces sintió la mano de Raiden rozar la suya. Solo un roce de dedos, pero suficiente para que ella lo mirara. No tenías por qué hacer esto, susurró ella. No tenías por qué elegir. Sí, tenía que hacerlo. Raiden entrelazó sus dedos con los de ella y los apretó con fuerza, porque perderte sería peor que perder cualquier guerra, incluso sabiendo lo que costará, especialmente sabiéndolo. La atrajo hacia él y levantó la mano libre para tocarle la cara. Y no vamos a perder. A su alrededor, el caos continuaba. Soldados corriendo, órdenes gritadas, puertas reforzadas. Pero en ese momento, solo existían ellos dos. Y la guerra que estaba a punto de comenzar por un amor que nunca debería haber existido. La campana del castillo comenzó a sonar. No era la alarma de invasión, sino la campana de guerra, fuerte, pesada, inevitable. Y fuera, en los campamentos de Ariston, los tambores comenzaron a responder. La guerra no comenzó con una explosión, comenzó con silencio. En los 3 días que siguieron al asedio, el castillo de Fenrad se convirtió en otra cosa. Ya no era un hogar, era una fortaleza sitiada donde cada respiración llevaba el peso de la espera, donde cada sonido podía ser el preludio del ataque final. Alicia no regresó a las mazmorras. El rey ordenó que la alojaran en unas habitaciones, no en los aposentos reales, sino en unas habitaciones decentes en una torre lateral. Había guardias en la puerta, no para mantenerla prisionera, según dejó claro el rey, sino para protegerla de la furia del propio pueblo de Fenrad. Porque incluso dentro del castillo, incluso bajo protección oficial, seguía siendo una Aristina, y el odio no desaparecía por los decretos. Alicia pasó las primeras horas simplemente mirando por la estrecha ventana, observando cómo el ejército de su padre se instalaba, se levantaban las tiendas, se encendían las hogueras y se afilaban las armas. La puerta se abrió sin previo aviso. Alicia se volvió, esperando ver a un guardia o a un sirviente, pero era Raiden. Parecía diferente, todavía con la armadura puesta, pero había algo en su forma de moverse ahora, más pesado, como si el peso de lo que había hecho finalmente estuviera calando en él. «Deberías estar con tu padre», dijo Alicia en voz baja, planeando las defensas, preparando a los soldados. Estaba. Raiden cerró la puerta tras de sí y se recostó contra ella, como si necesitara apoyo para las últimas 10 horas. «Pero necesitaba verte. Necesitaba saber que estabas bien. Estoy vivo». Alicia intentó sonreír, pero no lo consiguió. ¿Eso cuenta como estar bien? Raiden cruzó la habitación con 3 largas zancadas y la atrajo hacia él antes de que ella pudiera pensar. Sus brazos la rodearon con una fuerza que debería haber sido excesiva, pero que le pareció exactamente lo que necesitaba. Elysia se aferró a él, hundiendo el rostro en su pecho, respirando el aroma del metal y el cuero, y algo que era fundamentalmente él. «Lo siento», susurró contra su armadura. «Por todo esto, por hacerte elegir, por iniciar una guerra. Para». Su voz era firme pero suave. «Tú no has iniciado nada. Esta guerra comenzó hace décadas. Solo nos has obligado a enfrentarnos a ella por fin». Se apartó ligeramente, enmarcando su rostro con las manos para poder mirarla a los ojos. «Y no me arrepiento de la elección, incluso sabiendo lo que costará». «Aún quedan 2 días», dijo Alicia con la voz quebrada. «Tu padre podría entregarme, evitar todo esto, salvar vidas. No sucederá». La interrupción fue suave pero definitiva. Él ya ha decidido que Fenrad luchará. Alicia cerró los ojos y dejó caer lágrimas silenciosas. Permanecieron así durante largos minutos, simplemente abrazándose en la quietud de la habitación, mientras fuera el mundo se preparaba para sangrar. El segundo día trajo el momento que Alicia tanto temía como necesitaba. El rey de Fenrad convocó una asamblea en el patio principal. No solo a los soldados, sino a todos, nobles,
consejeros, sirvientes, ciudadanos que vivían dentro de las murallas, todos los que habían gritado «asesino». Cuando pasó, Alicia bajó, escoltada por guardias que cabalgaban a su lado. Podía sentir las escaleras, algunas todavía llenas de odio, otras de curiosidad, otras de incertidumbre. El rey estaba de pie en una plataforma elevada, con la armadura brillando bajo el sol. Cuando Alicia llegó, él le hizo un gesto para que se acercara. Ella dudó, pero Raiden le tocó suavemente la espalda, animándola a seguir adelante. Subió y se colocó junto al rey, frente a cientos de ojos fijos en ella. El silencio era absoluto. «¿Habéis visto a esta mujer?», comenzó el rey, con su voz resonando en todo el patio. «Y habéis gritado, «asesina, traidora». Un murmullo incómodo recorrió la multitud. «Y teníais motivos para odiar el nombre que lleva», continuó el rey. «El rey Aristán nos arrebató algo precioso, mató a nuestra reina, manchó nuestro reino con sangre inocente, y esta mujer es su hija». Alicia se obligó a mantener la cabeza alta, aunque sentía el peso de todas las miradas. «Pero también visteis», dijo el rey, alzando la voz, cuando se plantó ante su propio padre y le desafió, cuando ella expuso sus mentiras en público, cuando decidió quedarse aquí, sabiendo que podía morir antes que volver con el monstruo que la crió. Se volvió para mirar directamente a Alicia. Esta mujer no es responsable de los crímenes de su padre. Lo demostró cuando tuvo el valor, que pocos tendrían, de mirar a su propia sangre a los ojos y decir no, de elegir la verdad por encima de la lealtad familiar, de elegir el honor por encima de la supervivencia. El rey se volvió hacia la multitud. «Mi hijo la ha elegido como su compañera, y yo acepto esa elección. Alicia Aristín ya no es solo la hija del enemigo, es la compañera de mi heredero. Y cuando termine la guerra que se avecina, formará parte de esta familia». El silencio que se produjo fue profundo. Entonces, desde el fondo de la multitud, alguien comenzó a aplaudir lentamente, con vacilación. Otro se unió, y luego otro. No era una explosión de aprobación, sino de aceptación, un reconocimiento de que tal vez la sangre no lo definía todo. Llegó la noche. Al amanecer del día siguiente, comenzaría la batalla. Alicia estaba en sus aposentos cuando Raiden entró. Esta vez no llevaba armadura, solo ropa sencilla y el pelo suelto. Y en sus ojos había algo que le oprimía el corazón. Miedo, no a la batalla sino a la pérdida. «Mañana», dijo con voz ronca, «todo cambiará, lo sé». Alicia cruzó la habitación hacia él. «Y necesito decirte algo antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué?» «Voy a luchar». Las palabras salieron firmes, sin vacilar. «Mañana a tu lado en primera línea». «No». La respuesta fue inmediata. Rotundamente no. «Es un suicidio, y quedarme aquí esperando a ver si sobrevives es peor». Alicia lo interrumpió. «¿Crees que puedo permanecer oculta mientras tú sangras? Mientras la gente muere protegiéndome». «Alicia, no tienes suficiente entrenamiento. Tengo más de lo que crees, y tengo algo más importante». Le tomó el rostro entre ambas manos. «Tengo una razón para luchar. Tengo que protegerte, y nadie me va a decir que no puedo estar al lado de mi compañero cuando más me necesita». Raiden cerró los ojos, con el conflicto grabado en cada rasgo de su rostro. «Si te pasa algo, pues pasa. Pero sucederá luchando, no escondido como un cobarde». Alicia lo atrajo hacia sí. «No me pidas que sea otra cosa que lo que soy. No ahora. No cuando esta podría ser nuestra última noche». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, crudas y sinceras. Raiden abrió los ojos y en ellos se reflejaba mucho. Amor, miedo, deseo, desesperación. «Nuestra última noche», repitió en voz baja. «Quizá», susurró Alicia. «Así que no la desperdicies intentando convencerme de que me mantenga a salvo». Algo se rompió en él, luego la última resistencia, el último rastro de control. La atrajo hacia él. Su boca encontró la de ella con una urgencia que le robó el aire de los pulmones. No fue suave, no fue vacilante, fue pura necesidad, conexión, confirmación, el impulso desesperado de grabar cada caricia en la memoria por si fuera la última. Alicia respondió con la misma desesperación, enredando los dedos en su cabello, acercándolo más y más, como si pudiera fundirse con él y no volver a separarse nunca más. Raiden la levantó sin esfuerzo
y la llevó a la cama. La acostó suavemente sobre las sábanas, cubriendo su cuerpo con el suyo, pero se detuvo, mirándola como si estuviera memorizando cada detalle. «Te amo», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Yo también te amo», susurró Alicia, tocándole la cara con dedos temblorosos. Él la besó de nuevo, esta vez más lentamente, saboreándolo. Sus manos se deslizaron por su cabello, por su cara, por su cuello, como si cada caricia fuera preciosa. Y Alicia se perdió en él, en las manos que la exploraban con reverencia, en los labios que trazaban caminos de fuego por su piel, en la forma en que él susurraba su nombre como una plegaria. La ropa desapareció lentamente, con cuidado, cada capa retirada, revelando más piel que nunca había sido tocada así, exponiendo vulnerabilidades que iban mucho más allá de lo físico. Cuando por fin no hubo más barreras entre ellos, cuando estuvieron completamente desnudos el uno ante el otro, Raiden se detuvo de nuevo. «¿Estás segura?», preguntó, incluso con el deseo evidente en sus ojos. «Porque después de esto no hay vuelta atrás. Serás mía en todos los sentidos». «Ya soy tuya», respondió Alicia. Raiden la tocó como si fuera sagrada, sus manos recorriendo cada curva con un cuidado que contrastaba con la evidente necesidad. Sus labios trazaban líneas de calor que la hacían arquearse hacia él, pidiendo más sin decir una palabra. Por fin se unieron por completo, sin dejar espacio entre ellos. Él se movió con ella, encontrando un ritmo que los llevó más allá del pensamiento, más allá del miedo, a un lugar donde solo existían la sensación y la conexión, y un amor tan intenso que dolía. Alicia se perdió en la forma en que él la llenaba por completo, en la forma en que cada movimiento le provocaba oleadas de placer, en la forma en que él le susurraba palabras de amor y promesas imposibles contra su piel. Cuando la tensión finalmente se rompió, cuando alcanzaron juntos la cima con los nombres del otro en los labios, Alicia sintió que algo dentro de ella encajaba en su sitio, como si una pieza que siempre había faltado finalmente encajara. El vínculo de pareja cantó más fuerte que nunca, sellándolos de una manera que iba más allá de lo físico. Las almas se entrelazaron tan completamente que era imposible saber dónde terminaba una y comenzaba la otra. Después, enredados en sábanas arrugadas, con los corazones aún acelerados y el sudor enfriándose en su piel, simplemente se abrazaron. Ninguno de los dos quería romper el silencio porque hablar significaba reconocer que la noche estaba terminando, que llegaría la mañana y todo cambiaría. El amanecer llegó frío y gris. Alicia se despertó todavía en los brazos de Raiden, sintiendo el cambio en el aire incluso antes de abrir los ojos. Hoy era el día. Raiden ya estaba despierto, mirándola con una expresión que mezclaba amor y tormento. «¿Aún quieres hacer esto?», le preguntó en voz baja. «¿Luchar a mi lado?». «Sí», respondió Alicia sin dudar. Él asintió, resignado. «Entonces te prepararemos». La siguiente hora fue una nebulosa. Le ajustaron la armadura. No era la armadura mal ajustada que había robado antes, sino piezas hechas específicamente para ella, ligeras pero protectoras, flexibles pero resistentes. Se eligió una espada, no demasiado pesada, equilibrada para su altura y fuerza. Y entonces, vestida para la guerra, Alicia se miró en el espejo y no vio a la princesa que solía ser. Vio a una guerrera. «¿Lista?», preguntó Raiden detrás de ella, ya completamente armado. «No», admitió Alicia, «pero voy a ir de todos modos». Bajaron juntos, atravesando pasillos ya abarrotados de soldados preparándose, pasando por el patio donde el rey organizaba las formaciones hasta las puertas principales. Cuando el rey vio a Alicia armada y lista, se detuvo. «Ella insiste», dijo Raiden antes de que su padre pudiera protestar, «y no voy a discutir con ella. Hoy no». El rey observó a Alicia durante un largo momento. Entonces, sorprendentemente, asintió con la cabeza. «Quédate cerca de Raiden. No te alejes. ¿Entendido?». «¿Entendido?», confirmó Alicia. El rey se volvió hacia los soldados reunidos. «Formación. Es hora de demostrarle a Aristin que Fenrath no cae fácilmente». El grito de guerra que respondió sacudió las murallas y las puertas se abrieron. Al otro lado, esperaba el ejército de Aristin. El rey Aristin estaba al frente, montado en un caballo negro, mirando el castillo con una expresión que prometía destrucción. Entonces sus ojos encontraron a Alicia, y algo cambió en su rostro. «¡Sorpresa!», seguido de una furia absoluta. «¡Traidora!», rugió, con voz atronadora.
¿Te atreves a luchar contra tu propia sangre? ¿No comparto sangre con monstruos?, gritó Alicia, sintiendo un valor que no sabía que poseía. Y hoy pagarás por cada vida que has arrebatado. El rey Aristin desmontó, moviéndose incluso antes de que sus pies tocaran el suelo. El enorme lobo de pelaje oscuro rugió, un sonido que hizo temblar la tierra, y luego cargó. Su ejército lo siguió, y Fenrad se enfrentó a ellos en el medio. El impacto fue brutal. Metal contra metal, colmillos contra colmillos, gritos desgarrando el aire. Alicia luchó junto a Raiden. Mató más de una vez. Sintió su espada hincarse en la carne. Vio salpicar la sangre. Oyó los últimos gritos. Y cada vez, algo dentro de ella moría un poco. Pero siguió adelante porque detenerse significaba morir. La batalla se prolongó durante horas. Los cuerpos caían en ambos bandos. El suelo se empapó de sangre. Y entonces Alesia lo vio. Su padre, el enorme lobo, rompiendo las líneas de Fenrad, dirigiéndose directamente hacia el rey. Raiden también lo vio y se transformó al instante. Su lobo se lanzó, interceptando a Aristin antes de que pudiera alcanzar al rey. Los dos lobos chocaron con una fuerza capaz de romper piedras, rodando en una maraña de colmillos y garras. Cuando se separaron, ambos sangrando, Alicia vio cómo se gestaba el plan. El rey de Fenrad se transformó y 3 de sus mejores guerreros hicieron lo mismo. 5 lobos rodeaban ahora a Aristin, no para matarlo, sino para capturarlo. Aristin luchó con una ferocidad desesperada, pero ni siquiera un alfa poderoso podía derrotar a 5 oponentes coordinados. Lo derribaron, clavándole los colmillos en las piernas y la garganta, inmovilizándolo sin matarlo. ¡Alto!, gritó uno de los comandantes de Aristin. «¡Bajad las armas! El alfa ha caído». La confusión se extendió por el ejército de Aristin, pero poco a poco, siguiendo el antiguo protocolo, las armas comenzaron a caer, porque sin un líder, sin un alfa, no había batalla, solo rendición. Raiden volvió a transformarse en humano, respirando con dificultad, cubierto de sangre, pero vivo. Los demás hicieron lo mismo, manteniendo a Aristin, todavía en forma de lobo, inmovilizado en el suelo. «Transforma», ordenó el rey de Fenrad con voz dura. «Enfréntate a tu juicio como un hombre, no como una bestia». Por un momento pareció que Aristin se negaría. Luego, lentamente, volvió a transformarse, desnudo, sangrando, pero aún con esa arrogancia en los ojos. Alguien le echó una capa por encima. Los soldados de Fenrad lo levantaron, retorciéndole los brazos a la espalda. El rey caminó hasta situarse frente a él, con los ojos ardientes de odio y viejos recuerdos. «Rey Aristan», dijo, con voz que resonó en el ahora silencioso campo de batalla. «Invadas mi reino, asesinaste a mi compañera, trajiste la guerra a nuestras puertas y ahora estás capturado». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Según la ley de nuestro pueblo, tienes 3 opciones: la muerte, el exilio o la transferencia total del poder al heredero directo». Aristin miró a su alrededor, a su ejército derrotado, a los cuerpos esparcidos por el campo, a su hija de pie junto al enemigo. «Si eliges la muerte», continuó el rey, «serás ejecutado al atardecer. Si eliges el exilio, serás desterrado de ambos reinos, condenado a vagar como un vagabundo sin nombre y sin hogar. Si eliges transferir el poder, tu hija ocupará el trono como reina de Aristin. Todos los territorios, toda la autoridad, y tú lo perderás todo». Se hizo un silencio absoluto. Aristin finalmente miró a Alicia. La miró de verdad, quizás por primera vez, viendo más allá de la propiedad, más allá de una herramienta política, viendo a la mujer en la que se había convertido a pesar de él. «Elia», dijo con voz ronca, «acércate». Alicia dudó, pero Raiden le tocó la espalda suavemente. Ella caminó hasta situarse ante su padre, manteniendo una distancia prudencial. «Me desafiaste», dijo Aizen, no como una acusación, sino como un hecho. «Me expusiste públicamente como mentiroso y asesino ante ambos reinos». «Porque era la verdad», respondió Alesia con firmeza. «Sí, lo era». Él la estudió durante un largo momento, y al hacerlo, demostraste ser más fuerte de lo que yo jamás fui, lo suficientemente fuerte como para elegir el honor por encima de la lealtad ciega, lo suficientemente fuerte como para admitir cuando te equivocaste. Respiró hondo. «Pasé décadas construyendo un imperio de mentiras, creando guerra donde podría haber habido paz,
y te crié dentro de todas esas mentiras, creyendo que te convertirían en la herramienta perfecta. Y lo hiciste, dijo Alicia en voz baja, hasta que me rompí. Sí, algo que casi parecía orgullo brilló en sus ojos, y al romperte, te convertiste exactamente en lo que este reino necesita, en lo que ambos reinos necesitan. Se volvió hacia el rey de Fenrad. Elijo la transferencia del poder. Todos los territorios, toda la autoridad es suya. Los murmullos estallaron entre los soldados de ambos bandos. Aristín miró a Ayesia. Y yo también elijo el exilio. Dejo todo atrás. El reino, el nombre, el poder. Padre, comenzó Alicia, pero él negó con la cabeza. No me llames así. No me he ganado ese título. Su voz se quebró por primera vez. Me ofreciste rebeldía, verdad, valentía, y todo lo que te di a cambio fueron mentiras y control. Cerró los ojos por un momento. Perdóname. Las palabras salieron bajas, entrecortadas, por cada mentira, por cada vez que te hice sentir menos de lo que eres, por intentar convertirte en algo que nunca debiste ser. Las lágrimas corrían por el rostro de Alicia. Te perdono, pero no olvido. No deberías. Aristín abrió los ojos. Lleva lo que hice como recordatorio de cómo no se debe liderar, de cómo no se debe amar y ser todo lo que yo no fui capaz de ser. Se volvió hacia los guardias. Estoy listo. Llevadme a recoger mis cosas y luego al exilio. El rey de Fenrith asintió. Que así sea. El rey Aristan es desterrado de ambos reinos. Cualquiera que le dé cobijo será tratado como un traidor. Los guardias comenzaron a llevarse a Aristan, pero él se detuvo y miró a Alicia por última vez. Has elegido bien, dijo en voz baja. Él te amará más de lo que yo jamás pude y te dará el futuro que te mereces. Y entonces se fue, escoltado por los guardias, dejando a Alicia allí, sosteniendo el anillo signado que un guardia había colocado en su mano, el símbolo del liderazgo sobre todo un reino. 3 meses después, el castillo de Fenrad brillaba bajo la luna llena, decorado con flores de ambos reinos. Las blancas de Fenrad y las rojas de Iristan, entrelazadas como símbolo de unión, con antorchas que proyectaban una luz dorada sobre todo, con los rostros sonrientes de dos pueblos que habían aprendido, lentamente y con dolor, a coexistir. Ayesia se paró frente al espejo, mirando fijamente su reflejo. El vestido era precioso, blanco como la nieve, bordado con hilos dorados y rojos que representaban a ambos reinos. No era el vestido que su padre habría elegido. Era el vestido que ella había elegido para el día en que se casaría con Raiden. La puerta se abrió y entró el rey de Fenrad. Se detuvo al verla y su expresión se suavizó. «Estás preciosa», dijo en voz baja, tal y como ella lo habría hecho. Alicia sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «¿Crees que ella aprobaría a tu pareja si estuviera aquí?» El rey se quedó en silencio por un momento. «Creo que ella habría visto lo que yo veo ahora. Una mujer lo suficientemente fuerte como para romper ciclos, para elegir el amor por encima del odio, para guiar a 2 reinos hacia algo mejor». Se acercó y le ofreció su brazo, y ella habría estado orgullosa de llamarte hija suya. Las lágrimas cayeron entonces, no por tristeza, sino por alivio, por la aceptación finalmente ganada. ¿Lista?, preguntó el rey. Sí, respondió Alicia, tomando su brazo. Caminaron juntos por pasillos cubiertos de flores de ambos reinos. Bajaron escaleras donde los nobles de Aristín y Fenrad hablaban pacíficamente, hasta el gran salón donde cientos de personas esperaban. Y allí, en el altar improvisado, Raiden esperaba, vestido formalmente, con el pelo parcialmente recogido, los ojos fijos en ella con un amor tan intenso que le robó el aire de los pulmones. El rey la llevó hasta él y le puso la mano en la suya. «Cuida de ella», le dijo el rey en voz baja. «Con mi vida», prometió Raiden. La ceremonia fue preciosa. Palabras antiguas sobre la unión de las almas, sobre las almas gemelas, sobre el amor que lo trasciende todo, sobre la paz que comienza con una elección. Y cuando por fin se pronunciaron las palabras «puedes besar a tu pareja», Raiden la atrajo hacia él y selló su boca con la de ella en un beso que prometía eternidad. La multitud estalló en aplausos. El pueblo de Fenrad y Aristín juntos, celebrando más que una unión, celebraban un futuro. Cuando se separaron, con las frentes juntas, Alicia susurró: «¿Valió la pena? Cada segundo, ¿verdad?» Y él respondió: «Cada sacrificio, cada lágrima, porque me trajo a ti y trajo la paz». Y en ese momento,
Rodeada por dos reinos que habían sangrado juntos y sobrevivido juntos, Eyesia finalmente lo entendió. Ya no era solo la hija de Ariston, ya no era solo la princesa que huyó. Era una líder, una compañera, un puente entre dos mundos, y era exactamente quien estaba destinada a ser. En algún lugar de caminos lejanos, un hombre que una vez fue rey caminaba solo, sin reino, sin poder, sin nombre. Solo un vagabundo en busca de una redención que tal vez nunca encontraría. Pero aquí, en el castillo donde el amor había derrotado al odio, donde la paz había sustituido a la guerra, comenzaba una nueva era. La guerra había terminado, el amor había vencido, y por fin podían construir su futuro.